Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos y todas, buenos días a futbolred.com. Mi nombre es Juan Camilo Álvarez, corresponsal en Medellín de los equipos antioqueños, Nacional y Medellín. Hoy calentando la previa del clásico antioqueño 299 entre Independiente Medellín, que será el local, frente al Atlético Nacional. Tenemos un invitado muy especial en nuestro Facebook Live, campeón con Atlético Nacional como jugador en 1981, en aquella nómina de Subeldía, y campeón con Independiente Medellín ya como entrenador en el año 2002. Él fue el que le puso fin a ese letargo de los 45 años. Con ustedes, Víctor Luna. Víctor, muy buenos días y bienvenido a Fútbol Red. Buenos días, un saludo especial para todos ustedes. Bueno, aquí tenemos dos camisetas, la del 81 de Nacional y la del 2002 de Medellín. ¿Qué, qué sentimiento le genera estos colores? A ver, primero pues algo de nostalgia, ¿no? Porque haber estado en las dos instituciones, no solamente pues la alegría de lo que representó para mi carrera deportiva, sino también como los procesos de formación, porque yo me formé a partir del fútbol, del deporte, y pues las dos historias las recuerdo bastante bien, porque por ejemplo Nacional prácticamente fue la que me enseñó el fútbol, la que me regaló cosas muy importantes, sobre todo de cómo tenía que vivir el fútbol. Y en esa época pues fue muy decisivo la participación del profesor Osvaldo Juan Subeldía y todo lo que fue la institución. Y de Medellín posteriormente, cuando pude estar como entrenador, pues fue una alegría inmensa porque pues desde niño he sido hincha de Medellín y lograr que Medellín armara un equipo fuerte, grande, sobre todo con el fútbol, eh, fue como mi mayor satisfacción porque independiente del título, lo que se podría decir esos primeros lugares, lo más importante para mí fue saber de que podíamos devolverle a la hinchada ese optimismo con el que hay que creer en los equipos. Y eso lo logramos, sobre todo con un equipo que jugaba muy bien al fútbol y que en ese evento que nos tocó como la Copa Libertadores fuimos dignos representantes del fútbol colombiano. Sí, sobre todo porque en el 2003, ahora recordando aquel partido del Tolima esta semana, Medellín se paró muy bien en la Bombonera e hizo un gran juego. Sí, o sea, son generaciones distintas, ¿no? Yo alcancé a ver lo que le pasó a Tolima ahora. Eh, a nosotros, o sea, también nos ocurrieron casos complicados, pero a ver, yo creo que el fútbol sigue siendo una caja de sorpresas, porque el fútbol nadie lo puede predecir, es muy difícil que se pueda predecir. Lo que sí es que la parte que siempre me ha llamado mucho la atención ha sido los hombres que integran este fútbol. Entonces, hablar por ejemplo de Atlético Nacional, los hombres que me tocó, el caso de Hernán Darío Herrera, el caso de César Cueto, el caso de Pepe Maturana, de Raúl Navarro, el caso del Bocha Santín, de Jorge Peláez, el caso de Pedro Sarmiento. O sea, muchachos con los que compartí el fútbol, me enseñaron, me ayudaron mucho también en los procesos de formación como ser humano. Y ya dentro de esa autonomía que uno es capaz de construir en el deporte y sobre todo en el fútbol, bueno, ya la decisión mía fue pensar en ser entrenador. Y a partir de eso, bueno, la formación y mucho de lo que fue el trabajo en las divisiones menores me permitió visualizar muchas cosas importantes de lo que había que hacer, sobre todo ya en esa faceta de entrenador.
y yo creo que no solamente tuve la suerte de dirigir a Medellín, sino también la suerte de tener unos jugadores especiales que estaban ahí, que había que saberlos despertar y que había que ayudarles, al menos dentro de ese espacio que uno como entrenador puede llenar, ¿no? Y es ayudarles a potenciar toda esa capacidad que ellos tenían, porque eso ya era un hecho, que ellos como jugadores ya tenían una formación importante. Bueno, ya se van conectando la gente a nuestro Facebook Live. Saludos de Davinson Ceballos, al profe Luna, de Luis Obeymar, un amigo desde Madrid. También se conecta a esta hora. Y bueno, seguimos continuando con esta buena charla. Hablemos de ese debut en Nacional, que fue más o menos a finales de los 70, pasando con el Kinder de Subeldía. A ver, eso es una historia de mucha alegría, ¿no? Porque primero estábamos muy jóvenes, teníamos todos esos sueños intactos, porque queríamos jugar fútbol profesional, y nos encontramos con un hombre grande como fue el profesor Juan Osvaldo Subeldía, que nos supo orientar dentro de ese proceso. No solamente jugamos al fútbol, logramos ser titulares en un equipo como Atlético Nacional, sino que también logramos compartir muchas cosas agradables con seres humanos especiales, compañeros y otros extranjeros que llegaron, que también sumaron dentro de ese trabajo. Entonces, a ver, yo debuto casi en el año 78 en un octagonal, partido contra Millonarios acá en la ciudad de Medellín. A partir de ahí prácticamente tuve la posición de ser titular, reemplacé en ese entonces era al Comanche Salgado, Gilberto Salgado, un gran jugador, marcador de punta de esa época. En ese momento los dos marcadores de punta de Atlético Nacional eran Gilberto Salgado y Jorge Ortiz, dos jugadores con unas condiciones especiales para la época. Y el apoyo de Osvaldo Juan Subeldía fue no solamente lo que nosotros veíamos en la cancha cuando entrenábamos, fue la condición humana del profe Subeldía, fue todo su conocimiento del fútbol y de la vida, porque yo creo que fue donde más nos marcó, porque no solamente nos enseñó fútbol, sino que también nos preparó para lo que venía más adelante si queríamos seguir soñando con el fútbol. Y no solamente lo hizo conmigo, muchos de los jugadores que tuve en ese entonces lograron ser entrenadores después, como fue el profesor Maturana, el profesor Hernán Darío Gómez, Sarmiento, Hernán Darío Herrera, Pelufo, Gabriel Gómez, Barrabás, ahora el Bocha Santín, que también pues estuvo en la época del profe Cubillas. Hicieron escuela para entrenadores, y a partir de ahí salimos con argumentos y sobre todo pensando que podíamos ayudar, aportar un poco a mejorar el fútbol colombiano. Continuando con lo de Nacional, ¿cómo se terminó de gestar ese título del 81? Ese título tan especial porque después de esa seguidilla del 76 hubo un letargo de 5 años, porque hay que recordarle a las nuevas generaciones que el Nacional, digamos, ha sido muy ganador últimamente, pero en otros años le costaba llegar a esos primeros lugares. A ver, yo creo que hay hombres que tuvieron que ver mucho en esa construcción de Atlético Nacional. Pues la época de nosotros, como le digo, no solamente lo de Subeldía, sino lo del doctor Hernán Botero, que era el presidente del club y que con lujo de detalles aquí era uno de los dirigentes importantes que teníamos para la época. En el Cali estaba don Alex Gorayev, o sea, había gente que conocía muy bien el tema del fútbol. Todo, pues yo creo que de lo que se dio en ese Kinder de Subeldía fue a partir de una idea de Osvaldo Juan.
porque él en la medida que fue encontrando un equipo en el año 76, cuando vino, que fue campeón, después ese equipo, o sea, se fue disolviendo, los jugadores tenían ya otra edad, y nosotros empezamos a entrenar y a trabajar también con Nacional, y en la medida que él vio que se podía dar como ese proceso, empezó a armar ese kinder de Subeldía. Al final lo logra conseguir en el año 81, que es donde fuimos campeones, y hay una anécdota bonita de lo que fue ese título. Habíamos jugado un partido en Bogotá contra Tolima y habíamos perdido, y para poder ser campeones teníamos que ir a Barranquilla a jugar con el Junior y finalmente cerrar aquí con América de Cali. Si ganábamos esos dos partidos éramos campeones. El equipo había quedado muy golpeado por la pérdida de ese día con Tolima en Bogotá, y el profe Osvaldo Juan se inventó una estrategia de esas que uno, donde uno dice que él y yo lo fui constatando posteriormente, era darse cuenta de la inteligencia emocional que tenía Osvaldo Juan. Construyó una estrategia donde nosotros estábamos en el comedor. Él llegó al comedor con unos tenis viejos que él los colocaba en el entrenamiento, y llegó de frac. Y se había echado gomina en el pelo, entonces llegó al comedor y nosotros lo vemos de frac y con esos tenis rojos que era con los que él entrenaba, y con gomina en el pelo. Entonces nosotros, pues, la risa de nosotros, y él pasó todo serio y decía, bueno, el que se ría de mí lo multo, pero le devolvió el ánimo a todo el grupo, todos nos reíamos, todo lo que pues queríamos pues, opinar, porque él eso nunca lo habíamos visto, y él se sentó en el comedor muy serio a mirarnos, y a partir de ahí el grupo casi que de una manera natural se paró. Porque al otro día que íbamos para Barranquilla, porque nos íbamos por ahí derecho, de Bogotá a Barranquilla, él se fue arengando el grupo, motivando el grupo. Llegamos el lunes a Barranquilla, entrenamos muy fuerte ese día para hacer la recuperación. Al día martes igual, y el miércoles salimos a jugar y le ganamos a Junior en Barranquilla, con bastante fútbol y con mucha autoridad. Eso nos dio ya como un margen muy amplio para decir de que veníamos a jugar acá a Medellín y que aquí América no nos iba a ganar, que íbamos a ser campeones. Entonces se da el partido ya acá en Medellín, y lástima lo que ocurrió en ese partido, porque en ese partido el doctor Ochoa retira al América. Alguna vez yo me encontré con el médico estando en la selección y estábamos en uno de los baños y el médico hablaba de los títulos que tenía y mencionó uno que le habían robado, que se lo habían robado en la ciudad de Medellín, y era ese donde él había retirado el América. Yo pues me puse a reír y solamente le dije, médico, América ese día podía haber jugado 190, 180 minutos o más, y ese día no nos ganaban a nosotros, igual iban a perder. Él igual no reconoció, dijo, no, ese título me lo robaron, mi hijo, me dijo. Pero no, fuimos campeones con lujo de detalles aquí en Medellín, y eso fue una alegría grande, porque era prácticamente ver ese sueño de Osvaldo Juan cuando construyó ese equipo de lo que llamaban el kinder de Subeldía. Claro que sí. Y ahora nos vamos entonces a la otra vereda, a la vereda roja, y ese título del 2002, porque yo recuerdo que Medellín venía de perder una final en el 2001 contra América, y otra vez volver a armar una base de un equipo fuerte que terminó con esa sequía de los 45 años, porque era una maleta muy pesada, una mochila muy pesada que cargaba no solamente el jugador que se vistiera con la camiseta roja, sino también el hincha, que el hincha sufrió, el hincha tuvo aquel 93 con esos 5 minutos que eran campeones, y más adelante hubo otros equipos fuertes de Medellín, pero ese 2002 que todo conspiró para que se diera ese título. A ver, yo pienso que ese equipo, Medellín tenía que haber sido campeón en el 2001 con el profesor Juan José Peláez.
se atravesó América y no lo logramos, pero era un equipo que ya venía preparándose para ser campeón. Lo que nos confunde un poco fue que en el 2002, cuando llega el profe Reinaldo Rueda, que era el que dirigía ese equipo cuando arrancó el torneo, ese equipo arrancó muy mal. No logró hacer puntos importantes y llegó un momento en que ese equipo estaba de último y se generaron muchos inconvenientes. El profe Reinaldo le ofrecieron la selección Colombia juvenil y él también decidió dar un paso al costado de que se iba. Yo había logrado construir una gran relación con el profe Reinaldo, porque siempre tuve claro la condición de ser humano que tenía el profe, y así, a pesar de los inconvenientes que se tuvo en el tema de los resultados, con él tuve muy buena relación y la tengo todavía. Entonces, cuando él se va, él me recomienda con los directivos y les dice que prácticamente pues que yo tenía el conocimiento para estar ahí. El problema era que acá a Medellín casi siempre la historia era traer un extranjero y a partir de ahí pensar digamos, en todo lo que se podía conseguir. Yo siempre estuve en las divisiones menores y fui como esperando con mucha calma esa oportunidad. Tenía unas ideas distintas, muy distintas a lo que se había planteado en los equipos de Medellín. Habían varias ideas que yo ya había trabajado en las divisiones menores y que sabía que podían construirse arriba con ese plantel. Entonces, cuando ya finalmente toman la decisión de que yo puedo estar de entrenador, es como si me hubieran entregado un Ferrari. Y usted sabe que un Ferrari en primera alcanza casi 120 en velocidad. Y eso hice yo con ese equipo. Entré a potenciar la capacidad de esos jugadores que habían ahí. Cambiamos el tema del sistema de juego con el que íbamos a jugar. Y a partir de ahí logramos cosas muy interesantes porque encontramos un equipo con más fútbol, un equipo con más convicción, un equipo con una autoestima que se fue fortaleciendo en la medida que aparecieron los partidos. Y lo más importante de todo, pues que finalmente esa es como una de las apuestas de uno como entrenador, es encontrarse uno con un equipo que de verdad tenía mucho sustrato. Es un término que utilizaban los viejos cuando hablaban de la inteligencia. Un equipo con mucha inteligencia para jugar al fútbol. Y ese equipo me tocó. Yo, pues, como le digo, lo vi desde el 2001, cuando juega la final con el profesor Juan José. Y me quedo como mirando qué sigue. Como le digo, yo, el entrenador que nombran al año siguiente fue el profe Reinaldo. Al final, cuando ya el tema estaba con muchas dificultades, a mí me entregan el equipo, íbamos de últimos y nos debían como 10 quincenas. Entonces ese era otro problema delicado, pero bueno, el fútbol sigue haciendo milagros, el fútbol es algo especial que como espectáculo, si se le respeta, yo creo que es de los deportes en el mundo que como fenómeno social, bueno, puede con todo, con muchas cosas, con muchos dolores, o sea, lima muchas cosas y realmente se sabe orientar. Y eso fue lo que hicimos, un equipo fuerte que jugara bien al fútbol, un equipo que se atreviera a sacar aplausos de la tribuna y a partir de ahí los resultados salieron de manera natural, porque era el fútbol el que finalmente se imponía en la cancha y era el juego lo que nosotros realmente potenciábamos para encontrar esa respuesta. Y la parte bonita fue la manera como la hinchada entendió eso, porque la hinchada prácticamente nos estuvo acompañando, nos cansamos de llenar el Atanasio Girardot, porque terminamos el torneo y siendo campeones, pues al año siguiente se venía la Copa Libertadores. Y esa fue otra de las alegrías grandes, porque arranca la Copa Libertadores y la hinchada
sabía que tenía equipo para hacer grandes cosas. Nos apoyaron todo el tiempo y la respuesta pues alta que logró dar el equipo indudablemente se debe a eso, a esa fuerza que la hinchada fue capaz de generar alrededor y la manera como el equipo logró jugar en cualquier lugar en Sudamérica y jugó igual como si estuviera jugando en el Atanasio Girardot, con mucha capacidad. Al final pues nos quedamos casi que en la semifinal, pero de verdad que fue un equipo que no solamente jugó un fútbol de mucho peso, sino que también se atrevió a jugar con la historia y fue capaz de cambiar muchas cosas. Sí, bajo su mando debutó uno de los jugadores creo que más históricos del Medellín, que es David González, que debuta en un clásico un 25 de agosto del 2002. Cuéntenos cómo fueron esas palabras, cómo le dijo, bueno David, ponga de los guantes que usted va a tapar hoy el clásico. A ver, la historia de David es una historia especial, así como es él. Él es un hombre especial. David, yo lo conocí en una reunión donde él andaba con un amigo y tocaba el violín. Yo sabía que él era arquero, pero cuando eso él apenas estaba empezando. Y desde ahí me llamó mucho la atención que tocara el violín. Después se fue al Once Caldas, estuvo de arquero allá, quedaron campeones en la primera C y él volvió otra vez a esta ciudad y llegó al Medellín. Ya cuando llegó yo ya sabía qué arquero había ahí. Y cuando lo acerqué, pues me tocó dar una pelea grande porque aquí estaba Miguel Julio, el arquero que fue tantos años de Santa Fe, y un uruguayo de apellido Rocco. Y David era un muchacho que pues mucha gente se iba a asustar pensando de que David iba a estar en el arco con 18 años. Pero David no solamente fue y es un gran arquero, sino que David, una de las cosas que a mí más me impresionó de él fue su fortaleza mental. Yo creo que David se puede equivocar muchas veces y hay goles que sabemos que se los han hecho con dificultades, pero David no se cae. Es muy difícil verlo que él baje los brazos y que baje la cabeza. David es un hombre que no solamente ha hecho de su vida una gran carrera deportiva, sino que es un ser humano con unas cosas especiales. Yo tengo la oportunidad de conocer el papá, la mamá, que son dos abogados que ahora viven acá en Santa Elena, se retiraron de aquí en la ciudad y viven en otro espacio, y a partir de ahí ellos siempre hablaron de otra energía y esa energía la tiene David. Entonces yo creo que lo de David y su permanencia en el arco del Medellín no es una cosa de azar, es una cosa de formación, de capacidad, de mucha fuerza mental, que es lo que siempre, digamos, de las cosas que yo más destacaba en él como arquero. Sí, sobre todo porque pues yo creo que ya es el ídolo máximo de la historia del Medellín en cuanto a títulos y en cuanto a partidos jugados. Aparte que es, pues pese a su edad, que tiene ya para 37 años, es un arquero que demuestra seguridad en el equipo y sobre todo demuestra mucho liderazgo. Sí, David, es que lo de David fue enorme, porque David a los 22 años, David ya había sido campeón del fútbol colombiano 3 veces. Fue campeón conmigo en el 2002, fue campeón con el profesor Pedro Sarmiento en 2004 y después fue campeón, creo que con el mismo Pedro, en el Cali. Entonces eso es una hoja de vida que hay que valorarla muy bien, porque no todos los arqueros llegan a ser campeones a una edad tan rápida. Y lo de él en el tiempo nunca se cayó. Y ahora que está, digámoslo así, como decía el doctor Ochoa, él utilizaba un término, está en su atardecer, que ya tiene una edad importante, pero yo ahora veo un ser humano enorme, porque
conozco las características de él y sé que todos esos logros los ha hecho a partir de esa condición humana que él tiene. Bueno, hablemos entonces un poquito de la actualidad del fútbol colombiano y cómo ha visto tanto a Medellín como a Nacional en la presente liga, que si bien no están en una buena posición en la tabla, los clásicos son aparte. A ver, yo he visto jugar a Nacional y me gusta la propuesta que tiene Nacional. Estamos hablando, mucha gente habla de que Nacional tiene dificultades para hacer un gol. Esa parte sí se ha visto, pero yo pienso que igual en cualquier momento va a resolver ese problema, porque tienen los jugadores. La institución como tal, pues de lo que representa Nacional, ni hablar, porque Nacional es una de las instituciones más fuertes que tenemos en el fútbol colombiano. O sea que yo creo que, y sobre todo para jugar un clásico, hay que valorarlo muy bien, porque Nacional es un equipo que se atrevió a escribir su historia hace rato. Entonces cuando Nacional sale a jugar, es un equipo que sale sin complejos. Medellín, la buena campaña que hizo el año anterior y las dificultades que tiene ahora, pero ahora ha ido otra vez tratando de encontrar el camino. Esperemos que ahora en el Clásico logre tener esa consistencia y esa entereza para enfrentar el Clásico, porque pues aparte va a necesitar de eso. Y en el fútbol hay cosas que realmente uno las ve, sobre todo cuando comienza, pero uno no sabe cómo va a terminar. Y hay otras cosas con las que uno realmente tiene que construir un equipo de fútbol. Y en esa construcción uno no se puede decir mentiras como entrenador. Y yo creo que en eso ambos entrenadores, y hablando sobre todo del rojo, yo pienso que en eso han hecho énfasis porque las dificultades que han tenido los han tocado un poco. Y sabemos que la hinchada está siempre atenta y la hinchada siempre quiere tener un buen equipo en la cancha. Entonces es una oportunidad enorme para volver otra vez y irse arriba ante un rival que sabemos el peso que tiene y como dice Quique Wolf en ese programa de Solamente Fútbol, él dice que que la gente que ha conocido la felicidad es la gente que ha sabido ganar. Y yo creo que en el fútbol, si uno sabe ganar, yo creo que es realmente lo más parecido a encontrar esa felicidad. Muy buena frase, sobre todo eso de la felicidad y ganar, porque hay gente que dice, bueno, no, hay que ganar de cualquier manera, como sea. También fatalizan mucho los partidos, que dicen que es de vida a muerte. Son cosas que, por ejemplo, el profesor Autori en sus conferencias de prensa ha dicho, no, es que esto es un juego, no hay que desvirtuar que puede haber una rivalidad, pero que es un juego y que la gente lo tiene que tomar como tal, porque de vida a muerte hay otras cosas más graves, más allá de un juego, como es el fútbol. A ver, sí, yo creo enormemente en eso que usted acaba de mencionar. Inclusive escuché al profesor Autore hace días cuando él hizo esa declaración. O sea, a él le interesa mucho es la manera, el cómo, saber ganar. Y a mí me parece que es importantísimo defender esa posición. No se puede ganar de cualquier manera. Y yo creo que hasta en el lenguaje tenemos que mejorar eso, porque eso que usted menciona cuando habla de que en los clásicos pues se utiliza, hay que salir a matar, hay que salir, como dicen los uruguayos, con el cuchillo entre los dientes, esto es de vida o muerte. No, yo creo que hay que acabar con todo ese lenguaje. El fútbol es un espectáculo, hay que trabajar para que siga siendo un espectáculo, donde haya alegría, donde haya respeto, donde haya creatividad, porque el fútbol afortunadamente tiene todas esas cosas. Y a mí me parece que la respuesta del profe Autore
es bien interesante. Y él como brasilero, pues que eso para nosotros no es un descubrimiento, pero por sus años seguramente que vio todos esos logros de los grandes equipos brasileños donde han jugado un fútbol que prácticamente a todo el mundo los ha llenado de alegría. Entonces, no sé qué irá a pasar en el clásico porque esos partidos hay que jugarlos, pero ojalá sea un gran espectáculo y que la hinchada salga feliz y contenta, porque yo creo en todo lo que plantean cuando se habla de hay que obtener resultados, pero el cómo, ese pedacito sí me llama mucho la atención porque pienso que de cualquier manera no, ganar de cualquier manera no representa ninguna alegría. Claro, y bueno, y hablando entonces del profe Autori, ahora hablemos un poquito del profesor Zambrano, que ha tenido, digamos, como una disciplina muy norteamericana, muy de datos, muy de cifras, y lo ha combinado bien con la idiosincrasia de acá de Medellín. A ver, al profe Zambrano yo realmente lo conozco poco, pero tengo entendido que es un entrenador con una formación muy interesante. A ver, las características de los entrenadores son distintas. Ahí, por ejemplo, yo tuve al doctor Ochoa, que era un hombre también muy trabajador en el tema de las estadísticas. El doctor Ochoa tenía estadísticas para todo. Y pues hablar de los triunfos del doctor Ochoa es hablar de un hombre grande en el fútbol acá en Colombia. Él nos enseñó mucho de eso. Yo recuerdo que él tenía una frase donde él hablaba, decía, ganar no lo es todo, es lo único. Pero volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? O sea, ¿cómo? El cómo. Entonces, como le digo, hay diferentes características. Hay entrenadores que saben construir estrategias brillantes antes de los encuentros y con eso ganan los partidos, porque lo preparan muy bien eso en la semana. Hay otros entrenadores que a partir de las estadísticas ellos saben en qué momento aparece el partido brillante o el partido que hay que jugar de manera brillante, porque los puntos que están en juego son importantísimos. Eso también es muy válido. Por ejemplo, lo que le acaba de pasar entre el Juventus y el Atlético de Madrid, partido que había que ganar sí o sí y el Juventus lo resuelve de una manera brillante. Esos son los partidos que hay que ganar. Entonces, esos técnicos, como le digo, de diferentes maneras planean estos partidos. Yo he visto a Medellín por la respuesta que tuvo el año anterior y pienso que es un equipo con un fútbol muy interesante también. A mí la propuesta del profe Zambrano me gustó desde que él empezó a trabajar con Medellín. Las inconsistencias y algunas dificultades que ha tenido, yo creo que todo pasa dentro de ese trabajo humano con el que hay que trabajar con los jugadores. A partir de ahí yo creo que es un tema que se puede resolver, siempre y cuando pues esa comunicación y ese acercamiento que hay que tener con los jugadores esté, porque esa parte es definitiva. Pero para el clásico, hablar de la manera como se va a jugar, yo creo que ahí nos quedamos cortos. Ojalá en ese espacio que se quiere brindar se tenga un clásico donde hombre, los que ganen son los hinchas, porque finalmente esas son la razón de ser de ese fútbol. Sí, eso es verdad. Ya para ir redondeando esta entrevista, agradeciéndole por estos minutos, ¿cuál es la realidad del profesor Víctor Luna? ¿A qué se está dedicando? Y bueno, lo que viene con el profe Luna. A ver, yo ahora trabajo acá en el INDER, trabajo en un proyecto que se llama Deporte, Convivencia y Paz, donde me ha gustado mucho todo lo que me ha tocado aprender. Aquí hay mucha gente dentro del deporte, gente preparada, muchachos que conocen mucho todo lo que es el tema del deporte y se combina con el tema social, porque acá hacemos, o sea, permanentemente el INDER interviene como la ciudad con las diferentes disciplinas deportivas y sabemos que esta ciudad pues
necesita permanentemente como que ese pulmón esté, porque hay muchas cosas que de verdad tenemos que resolver. Y el deporte, pues como vehículo de transformación, es un vehículo muy potente que se puede aprovechar si realmente se hace de manera inteligente. Entonces estoy con el INDER, trabajo en la Comuna 13 con los muchachos de la Comuna 13, donde tenemos varias categorías en la liga, tenemos jugadores con mucho talento, ojalá el día de mañana puedan también cumplir ese sueño. Y lo mejor es que, a ver, sigo viendo el fútbol. Ahora sigo mucho a Leones porque ahí está Amaranto Perea, entonces voy y lo veo jugar, hablo con él. Me gusta mucho ver la transformación que tuvo Perea ahora que es entrenador. He visto algunos muchachos del Medellín, el caso de Ricardo Calle, el caso de David Montoya, que también sueñan con esas cosas. Y me gustaría verlos el día de mañana a dirigir. Ojalá ese sueño también se les dé. Pero sigo ocupado como en el tema del fútbol. Yo he sido deportista toda la vida y creo que hasta el final de mis días estaré como en ese orden. A partir del deporte aprendí a formarme, aprendí a entender la vida, aprendí a respetar muchos procesos que tiene la vida. Y desde ahí pues creo que sigo construyendo y sigo aportando algo pues para la sociedad y sobre todo para lo que es la vida personal de Víctor Luna. Claro que sí. Pues profesor Víctor, muchísimas gracias por darnos estos minutos y hablar del clásico, hablar de esas anécdotas que deja el fútbol, porque todo es más que 90 minutos, más que rodar la pelota y meterla en un arco o en otro. Y esas son esas charlas muy buenas, sobre todo para que el hincha sepa que el fútbol es más allá de un resultado, es un estilo de vida y es un estilo de formación de vida. Sí, totalmente identificado. Yo creo que el deporte lo tenemos que entender así. Yo no creo que tengamos que salir a matar a alguien, o sería muy lamentable uno ver que en un partido de fútbol aparezcan 4 o 5 hinchas con esas dificultades, no. Yo creo que es un encuentro deportivo. Los encuentros deportivos pues tienen unas características especiales, pero yo creo que, a ver, dentro de lo que pude entender en la competencia, era no solamente saber respetar al rival, sino también entender que la mejor manera de respetar al rival era aprender a respetarnos a nosotros mismos. Y dentro de eso, pues encontramos entrenadores que nos regalaron esa experiencia y nosotros también posteriormente la hemos transmitido, porque a partir de ahí pues hemos aprendido todos. Bueno, muy bien. Gracias al profesor Luna. Mi nombre es Juan Camilo Álvarez y no se olviden toda la previa, durante y el después de este clásico antioqueño 299 lo tendrán a través de futbolred.com. Nos vemos en otra oportunidad. Hasta luego.